Huacho, desde Huacho City, dice Marco. Marco desde la ciudad de Huancayo, Zapallanga. Oh, Jorge, buenas noches. Qué bonito, ¿no? De distintos lugares. Gabriela desde Iquitos, Loreto. JC desde La Libertad. Zulema desde Hilo, Nazaret desde Lima. Zulema, Nazaret, Vilma desde Huánuco, Grisel desde Tacna, Erimar desde Venezuela, bienvenido, felicidades. Tiago desde Chosica, Mariano desde Ayacucho. Ya se me dará la oportunidad de llegar a Ayacucho. Luis desde Sucre, Jorge desde Lima, Gabriel desde Huancayo. Itamar, Cajamarca, Perú, desde Paita, Darlín, Carmen desde México, Ignacio de Lima, Jonathan desde Iquito, Jenny Lima, Keiko desde Ica, Marilyn Lima, Yacori Lima, Pachacamac, Yusmeri desde Venezuela, bienvenida, José desde Lima, César desde Panamá, oh, Itamar, Cajamarca, Mario, Cusco, Alex, Alison, Ecuador y Jonathan desde Lima. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Me da gusto poder conocer desde los diferentes lugares del cual se conectan a nuestra clase. Fiorella, ¿cómo está? Y ahora sí, presento mi pantalla. Quiero que me comenten, por favor, si ya se logra visualizar. Si ya ve mi pantalla y si es así, deditos arriba, todos los deditos arriba, excelente, Itamar, Franklin, ahí está Eder, Úrsula, Natalia, sí, ya se logra visualizar, gracias. Ahora sí, como ya se logra visualizar, empezamos a nuestro tema, nuestro curso. El día de hoy, para nuestra primera sesión de las 6 que vamos a tener en el curso, son tablas dinámicas. Alguien te pide un reporte, un informe, tablas dinámicas. Tienes cantidad de datos en tu Excel, quieres analizar por ciertos aspectos, tablas dinámicas. Quieres sorprender con tu informe a tu jefe, al área, a tu compañero, a quien tú quieras, tablas dinámicas. Y lo mejor de todo es que es sencillo, fácil de hacer. ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer? Primero conocer un poquito a qué se refiere tablas dinámicas. A ver, cuando nosotros escuchamos tablas dinámicas, yo sé que lo primero que se viene a la mente es reportes, pero aparte de reportes, ¿qué entendemos por tablas dinámicas? O sí, con palabras sueltas, no necesitamos un concepto extenso. Algo sencillo, a ver, ¿quién me dice? Para ustedes, tablas dinámicas, así. Así de sencillo. ¿Qué significa? Muy bien, Johan. Resumen de datos. Ahí está, Johan. ¿Qué más? A ver, los demás. No importa. Vamos, lo que pensemos. Adrián, organización de datos. Correcto. ¿Quién es más? ¿Los únicos? A ver. Tablas dinámicas, David, informe organizado. Alexandra, base de datos. Franz, indicadores. ¿Sabe? Ustedes ya poco a poco tenían de esos pequeños conceptitos. Javier, una tabla dinámica es un resumen que se agrupa de datos. José, organizar la información. Natalia, toma de decisiones. Eso es. Kevin, análisis de datos. Jonathan, muy bien. Indicadores. Luis, organización y tabulación de datos. Ítalo, se organiza los datos de algo. Rosemary, organización. Esther, organización de datos. Mario, tabla de información que se actualiza dinámicamente también. Rodrigo, organizar datos en una tabla resumida. José, visualización de datos. Es correcto. Cada uno de estos pequeños conceptos, de estas palabras que han estado mencionando, sí, son correctas, hacen referencia a una tabla dinámica. Y me gustó eso que dijo Mario, tabla de información que se actualiza dinámicamente. Pero ¿cuál es el fin de una tabla dinámica? Ayudarnos a tomar una decisión informada, basada en datos.
¿Cómo yo sé que el siguiente mes necesito aumentar en por ejemplo, en marketing, ¿no? En una de mis sucursales me está yendo pésimo. ¿Cómo sé? Previamente tengo que analizar mi información. A veces cuando la información es demasiado extensa, es un poco tedioso analizar. Ahí entran tablas dinámicas que nos permite analizar esta información desde diferentes puntos, desde diferentes perspectivas. Y de acuerdo a eso, tomar una decisión. Y el día de hoy vamos a conocer tablas dinámicas. Así, haciendo referencia a palabras explícitas, tablas dinámicas es conocido como un resumen de datos. ¿Por qué, Miss? Porque proviene de otra tabla que es muchísimo más grande. Por ejemplo, si yo tengo una tabla donde tengo 5,000 datos, una tabla dinámica saldrá de esa gran tabla y te mostrará la información así, de manera resumida. Si yo quiero sacar de toda esa gran tabla la cantidad de ventas que hice en los 3 primeros meses del año, ahí me aparecerá. Si quiero saber cuánto ha vendido, cuánto es la suma que vendieron todos mis trabajadores, tabla dinámica. Si quiero saber cuánto de dinero desembolso en pagos para mis diferentes sucursales de mis trabajadores, tablas dinámicas. Toda esa información, ese resumen de datos, nace de una tabla mayor, de tu tabla base, que también algunos lo conocen como base de datos, ¿no? De ahí sale tu información. Recuerda, tablas dinámicas, resumen de datos, que se obtiene de otra tabla que tiene un tamaño mayor. De esa sale. Pero ¿para qué se necesita tablas dinámicas? Para realizar análisis, para poder visualizar tendencias, para tomar decisiones informadas. Eso es tablas dinámicas. Y el día de hoy vamos a aprender 4 pasitos. En 4 pasitos creas tu tabla dinámica. Vamos por el primer ejercicio, miren. Ejercicio número 1. Vamos a empezar así de menos, un poquito más, así vamos a crecer. El primer ejercicio nos mete aquí en contexto. Dice lo siguiente: una empresa de exportación de máquinas agrícolas tiene la siguiente tabla donde figuran los datos del primer trimestre del año. A partir de ella, se quiere crear un reporte en la que se informe la cantidad de maquinarias exportadas en cada país. Imaginemos que somos parte de la empresa. Aquí está la lista de todos los países a quienes exportamos maquinarias. Nuestras diferentes máquinas, por ejemplo, tenemos tractor, cosechadora, fertilizadora, enfardadora, etc. Cada una de estas máquinas fue vendida por nuestros diferentes trabajadores. Ahí tenemos a López, Flores, Salinas, Soriano, Peña. ¿En qué mes? Como dijo, en el primer trimestre del año, significa que solamente es la información de los 3 primeros meses del año. Cantidad, ahí indica cuántas unidades, 7, 5, 2, 3, 20, 30, ahí está. Y el precio unitario, ¿no? Está a 18,000, 65,000. Claro que son precios simbólicos, ¿no? No es el precio real, porque obviamente cuestan más, ¿no? Pero y es un precio por cada una de estas máquinas. ¿Qué nos pide hacer? Quiero saber cuántos. No te dice el total, te dice cuántos o cuántas máquinas se han exportado a cada país.
Si yo exporto a 5 países, quiero ver la lista de esos 5 países y la cantidad que se ha exportado a cada uno de estos países, la cantidad de maquinarias. Si en Estados Unidos yo he enviado 5 cosechadoras, 2 tractores, 3 sembradoras, necesito ver ese informe. ¿Cómo lo hago? Con tablas dinámicas. Tablas dinámicas. Y el primer paso para crear la tabla dinámica es reconocer cuál es tu tabla de datos, tu base, esa gran tabla de la cual saldrá tu resumen de datos, que es tu tablita dinámica. Fácil, ¿no? Uy, ya reconocí, está al frente. Esta es mi tabla de datos, mi tabla origen, de donde saldrá mi resumen, mi tabla dinámica. Cuando yo trabajo con tablas dinámicas, siempre hago una recomendación. Cuando reconoces tu tabla origen, también asegúrate que esta tabla origen tenga el formato de tabla. Ya sé cuál es mi tabla origen. Esta. Ahora verifico si tiene formato de tabla. Yo les pregunto, en este punto, esta tabla origen de la cual saldrá nuestra tabla resumen, ¿es una tabla que tiene el formato de tabla? ¿Sí o no? A ver. Muy bien. ¿Qué me dicen? Franz me dice sí, Adrián sí, David sí, Cristian no, Andrés sí, Nazaret no, Rodrigo no, Betsabet sí, no, no, sí, sí, sí. Uy, la mayoría dice sí. Ahora no, 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 no. Yusmeri me dice que sí, Luis sí, Julio sí, Cristian está coloreado. No, no, sí, sí. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Rodrigo es rango, sí. Estimados, esta tabla, yo sé que es tabla, para todos es tabla, claro, cumple los requisitos, ¿verdad? Tiene su encabezado, está categorizado sus datos, tiene colorcitos, cumple todos los elementos de una tabla. Pero tiene el formato de tabla. Por más, no, tiene coloreadito todo. No, no, no es una tabla oficial. No tiene el formato de tabla. Yo sé que es una tabla, es una tabla, sí, pero adivina qué. Excel está considerando esta tabla como un rango de datos, como una tabla cualquiera. No lo está reconociendo como una tabla en Excel. ¿Por qué? Porque no tiene el formato de tabla. Pero a mí, ¿cómo sé que un rango de datos, como usted dice, no tiene el formato de tabla? ¿Cómo yo me aseguro y digo que esta tabla no tiene el formato? Porque si te ubicas dentro de la tabla en cualquier celda, vamos, entra a la tabla y ubícate en cualquier celda. ¿Estás dentro de tu tabla? ¿Sí? Arriba en las pestañas, arriba, arriba, ¿te aparece algo? Por ahí tienes una pestaña adicional que diga diseño de tabla. Una pestaña al final que diga solo diseño o herramientas de tabla. No. Estás dentro de tu tabla y no te aparece una pestaña adicional al final que diga diseño de tabla, herramientas de tabla, nada. Por lo tanto, esta tabla en la que estás ubicado no es una tabla que tiene el formato de tabla. No es. Esa es la forma eficaz en la que tú reconoces si tiene o no el formato de tabla. Y ¿cómo le doy el formato de tabla? Ya descubrimos que no, porque estoy en la tabla y no me sale ninguna pestaña adicional. Hay 3 formas en las que tú puedes darle el formato de tabla a esta tablita. La primera es ubicándote en tu tabla, en cualquier celda, te vas a la pestaña Insertar
Mira que voy a hacer un zoom para que no te pierdas. Te vas a la pestaña insertar y dentro de la pestaña insertar hay una tabla. Hay un comando que se llama tabla. Si tú le das un clic en ese comando, te dice aquí, ¿quieres darle el formato de tabla a esa selección? Le das en aceptar y listo. Conviertes a este rango de datos en una tabla que tiene el formato de tabla. Otra forma, con tu atajo de teclado. Con tu atajo de teclado. Te ubicas dentro de tu tabla y presionas Control T o Control Q. Depende de ti. Control T o Control Q. Cualquiera de esos dos atajos de teclado te permiten convertir un rango de datos en una tablita oficial. Una tablita con el formato de tabla. Tú decides. Control T o Control Q o a través de tu pestaña insertar seleccionando tabla. Y para vernos tal vez unos monstruos en Excel será a través de atajo de teclado, ¿no? Vamos, ubícate en tu tabla y presionas Control T o Control Q. Control T. Te sale el mismo cuadro. Control Q. Te sale el mismo cuadro. Pestaña insertar tabla. El mismo cuadro. 3 formas para que rápidamente conviertas en una tabla oficial. Control Q o Control T. Ahora sí le das en aceptar y mira el gran cambio. El primer cambio visual es que tus encabezados tienen como unos pequeños botoncitos, ¿no? El segundo cambio, arriba, ¿qué te aparece? Lo más importante, una pestaña adicional. Una pestaña que se llama diseño o herramientas de tabla. Esa pestaña es exclusiva de las tablas que tienen el formato de tabla. Se recomienda que ustedes trabajen en tablas que tengan el formato. Esta pestaña adicional es para que trabajes muchísimo mejor. Tienes para cambiar estilos, agregar opciones de estilo, para que puedas exportar tus datos, para que puedas empezar una segmentación, para que puedas quitar duplicados, incluso para que puedas nombrar a tu tabla, entre otras cosas. Es muy importante que tu tabla base, tu tabla origen, tenga el formato de tabla. ¿Por qué? Porque al momento de crear tu tabla dinámica, será mejor para que puedas actualizar. Si no fuera una tabla MIS que tiene el formato, imaginemos que sea un rango de datos cuando creas tu tabla dinámica y quieras actualizar, tendrás que volverla a hacer. En cambio, si es una tabla oficial, si tiene el formato de tabla, al momento de crear tu tabla dinámica y los datos en tu tabla origen cambie, aumenten, disminuyen, o tal vez por ahí simplemente cambien de datitos, también cambiará en tu tabla dinámica. ¿Ya? Eso es importante. ¿Cumpliste el primer paso? ¿Tienes lista tu tabla de datos, tu tabla origen? Sí. ¿Cuál es el segundo paso? Es reconocer de qué campos de tu tabla origen, te ayudarán a mostrar el informe que te piden. ¿Qué te están pidiendo? Me piden la cantidad de maquinarias exportadas en cada país. Cantidad de maquinarias exportadas en cada país. Este segundo paso suele ser a veces un poquito no difícil, diría yo, ¿no? Pero un poquito de análisis. ¿Qué campos de mi tabla origen, de mi tabla base, de mi tabla de datos me ayudarán a mostrar este informe? A ver, analicemos y quiero que me comenten, según su propio análisis de cada uno de ustedes, qué campos de mi tabla origen me ayudarán a mostrar la cantidad de maquinarias exportadas en cada país. A ver, los leo. Ujú.
Me dice Ítalo, si sale y luego tienes que marcar por el mouse para que se te visualice todo marcado. Y para borrar la tabla se presiona control Z y se vuelve la tabla original. No. Si queremos regresar, yo ya cambié esta tablita, este rango de datos. Le puse el formato de tabla y por ahí me arrepentí. No sé por qué, pero me arrepentí. Ya no quiero que tenga el formato de tabla, presiono control Z, ¿no? Te vas a la misma pestaña diseño y seleccionas la opción que dice convertir en rango. Esa es la opción correcta para que vuelvas a regresar al estado anterior cuando esto solo era un rango de datos. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, Esther, ¿qué me dice? Sí, Alison. Cantidad, máquina y país. Muy bien, Alison. Perfecto. Mario sería campo, país y cantidad. Yo no sé para qué. Les enseño si ya ustedes saben. Jonathan, cantidad y país. Araceli, celdas, país y cantidad. Gina, cantidad. Ángel, cantidad y país. Sandra, país, maquinaria y cantidad. Yusmeri, país y cantidad, muy bien. Cantidad, país, maquinaria. Cantidad, país. Ve, ya ustedes saben, ¿no? Johan me dice, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿de qué campos de tu tabla origen, Johan? ¿Qué campos de tu tabla origen te ayudan a mostrar tu reporte que te están pidiendo aquí? Te están diciendo cantidad, quieren ver la cantidad de país, o perdón, la cantidad de maquinarias exportadas en cada país. ¿Qué campitas? La gran mayoría hizo muy bien. Algunos les faltaron un campito, pero la gran mayoría, perfecto. Ya no les hay que trabajar en el análisis porque ya ustedes tienen base. Mire, Miss, cuando me pide cantidad de maquinarias exportadas en cada país, tengo que hacer un pequeño análisis. Si me dice cantidad, ¿de dónde voy a sacar la cantidad? Analizo. ¿Cantidad de qué? De máquinas. ¿Dónde encuentro acá en mi tabla máquinas? ¿Dónde? En el campo máquinas. ¿Tienes tu primer campito? Pero me dice cantidad de máquinas. Acá está. Cantidad de máquinas. Exportadas en cada país. ¿Dónde yo veo el país? ¿Dónde veo el país en mi tabla? Aquí. País. ¿Cuántos campitos necesito? 3. País, máquina y cantidad. Para poder crear mi reporte, mi tabla dinámica que muestre la cantidad de país, la cantidad de maquinarias exportadas por país. Mira, el 2 ya lo hiciste. El paso 3 es que lo muestres. El 2 es el que tal vez es un poquito complicado, ¿no? Porque hay que hacer análisis, pero el 3 ya tienes tu tabla dinámica. Lo que tienes que hacer es mostrar. ¿Ya analizaste de qué campos quieres? Entonces solo lo muestras. Para eso te ubicas dentro de tu tablita origen en cualquier celda. Vamos, dentro de tu tabla origen en cualquier celda y nos vamos arriba, pestaña insertar. Dentro de la pestaña insertar hay un comando que se llama tabla dinámica. Tabla dinámica. O también en algunas versiones, este comando se llama pivot table. ¿Ya? Aquí, tabla dinámica o pivot table. Ahora sí, le doy un clic en tabla dinámica y me sale este cuadro. Aquí, como yo me ubiqué dentro de mi tabla origen, ya reconoció de dónde va a crear esta tabla dinámica. ¿Cuál es el rango? Esta tabla, ya la reconoció, ¿viste? Ahora la siguiente pregunta es, ¿dónde quieres crear tu tabla dinámica? ¿En una nueva hoja? ¿Quieres que se cree una nueva hoja o quieres trabajar en esta hoja, en una hoja ya existente? Y vamos a crearla aquí nada más. Por ser el primer ejercicio, vamos a crearla acá.
Perfecto, entonces seleccionas la segunda opción, hoja de cálculo existente. Ahora que seleccionaste la segunda opción, eliges exactamente en qué celda quieres ubicar. Cuando seleccionas hoja de cálculo existente, te pide exactamente en qué celda quieres insertar. Le das un clic acá en esta celda, clic, y listo, le das en aceptar. Le das en aceptar y ahora ya tienes tu primera tabla dinámica. Y cuando creas tu tabla dinámica, desde el lado derecho sale una ventana emergente que dice campos de tabla dinámica. Campos de tabla dinámica. A ver, hasta aquí, ¿todos tenemos nuestra tabla dinámica? Sí, no, todavía. Muy bien. Johan me dice, si dice cantidad de maquinarias, no necesariamente pide clasificar por tipo de maquinarias. Es que te dice aquí cantidad de maquinarias exportadas por cada país. Para saber exactamente cuál es la cantidad de maquinarias, necesitaría sí o sí mostrar las maquinarias, ¿no? ¿Cuántos lancé de tractores, de cosechadoras? ¿Cuántos envié? Si me dicen total 25 a Alemania, 25 a Estados Unidos, 30 a Argentina. Sí, sé que tengo la cantidad, pero sería muchísimo mejor si se ve por ahí, por tipo de maquinarias. Es mejor. Cuando hacemos tablas dinámicas, lo que nosotros queremos hacer es que se muestre la información de manera tal que no haya dudas, que se muestre la información transparente, porque solo así va a permitirnos tomar decisiones adecuadas. ¿Ya? Ahora sí. ¿Qué más me dicen por ahí? Sí, 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 ya estamos ahí. Excelente. ¿Ya? ¿Listo? Me dicen de nuevo, ya, de nuevo, miren. Voy a eliminar, ¿ya? Mi tablita dinámica por ahí. O si no, la dejamos. También, no hay problema. Para crear una tablita dinámica, lo primero que hacemos es ubicarnos en nuestra tabla origen. Vámonos ahí, a nuestra tablita origen. Cuando estamos en nuestra tablita origen, lo que hacemos es irnos a la pestaña Insertar. Mira que estoy dentro de mi tabla origen. Pestaña Insertar y ahí encuentro el comando Tabla Dinámica. Le doy un clic en Tabla Dinámica y aquí me aparece la siguiente ventana. Aquí elijo dónde quiero insertar mi tabla dinámica. ¿En una hoja de cálculo existente o en una nueva hoja? ¿Dónde quiero insertar? Si seleccionas nueva hoja, como su nombre te dice, va a crear una nueva hoja donde insertará ahí tu tabla dinámica. Si quieres crear en una hoja de cálculo existente, solo le das un clic en hoja de cálculo existente para que puedas crear aquí, en una hoja que ya está creada en tu Excel. Yo voy a seleccionar la segunda opción, hoja de cálculo existente, y le voy a decir que en esta celdita. Elige una celdita para que en ahí se inserte, para que en ese lugar se inserte tu tabla. Le das en aceptar y listo. Ahí está tu tabla dinámica. ¿Ya? Ahora sí, ¿logramos? ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. Ya está. Sí, sí, me dice, ajá, Yusmeri todavía me dice que no. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no? No me sale. ¿Seguro es que no le sale? ¿Están siguiendo los pasos? No están conmigo, me parece. A ver. ¿Sí? ¿Le salió? Sí, salió, me dice. Yusmeri, adelante, ¿tienes preguntas? ¿Estás levantando la mano? ¿Estás levantando la mano? Sí, me sale un mensaje, ¿verdad? Una ventanita de mensaje que dice, no se puede insertar la tabla dinámica en la ubicación seleccionada en la hoja ejercicio 1 porque ya hay una tabla o asignación XML, tabla 2 allí. Haz espacio e inténtalo de nuevo, es lo que me dice. No sé por qué me dice eso. Pero no me Mm, deja convertirla en tabla dinámica, entonces cuando me meto,
¿verdad? No me sale la opción de diseño de tabla dinámica, sino que se me sigue manejando como una tabla normal. Ah, no es una No tabla. es una tabla Dinámica, o sea, sí es una tabla, pero no es una tabla dinámica, no me deja convertir la tabla dinámica. mm, Hay una confusión acá. La tabla dinámica sale después de convertir, o sea, en sí no tiene nada que ver que la tabla origen sea una tabla que tenga el formato de tabla, ¿ya? Si mi tabla origen tiene o no el formato de tabla, no es ningún inconveniente para crear mi tabla dinámica. Cuando yo les digo que su tabla origen sea una tabla oficial, tenga el formato de tabla, es para que la actualización sea rápida, para que ustedes no sufran más adelante cuando les pidan actualización en sus tablas dinámicas, para que solito se actualice. Si mi tabla origen no tiene el formato de tabla, no hay problema. Igual puedo seguir creando mis tablas dinámicas. Para que mi tabla origen, cuando yo digo tabla origen, me refiero a la tabla de datos, donde están todos mis registros. La tabla dinámica recién la vamos a armar, está aquí, recién. Pero antes, el único tratamiento que le hicimos a esta tabla fue darle el formato de tabla, que eso se realiza ubicándome en la tablita, me ubico en la tabla, me voy a la pestaña insertar y selecciono el comando tabla, esto. O si no, a través del atajo de teclado, presiono control T o control Q. Eso es. Una vez que yo presione control T o control Q, me aparece un mensajito. Miren, voy a convertirlo en un rango normal. Esta es mi tabla sin el formato de tabla. Cuando yo presiono control Q o control T es para darle el formato de tabla. Si yo me voy a la pestaña insertar y selecciono tabla, es para darle solo el formato de tabla. Hasta ese momento todavía no hemos creado la tabla dinámica. Cuando yo recién le doy un clic en tabla, es porque le quiero dar el formato de tabla, le doy en aceptar recién ahí. Es una tabla que tiene el formato de tabla. Pero si fuese un rango normal, igual seguiría teniendo mi tabla dinámica. Ahora, cuando yo ya hice ese paso, que es, recuerden, solo es para que nos dé algunos beneficios y también sea más fácil actualizar la tabla dinámica. Cuando yo estoy aquí, recién voy a crear mi tabla dinámica. ¿Cómo creo mi tabla dinámica? Me voy a la pestaña insertar, y ahí selecciono tabla dinámica. Siempre les recomiendo ubicarse en la tabla para que no les pida seleccione el rango donde está la tabla. Busca el rango. Si yo estoy aquí afuera y me voy a la pestaña insertar y crear tabla dinámica, a ver, cuidado con el audio, ¿ya? Si yo estoy afuera y me voy a crear tabla dinámica, ahí sí me va a pedir rango, la tabla, ¿ya? Pero si me ubico dentro de mi tablita y desde ahí quiero insertar la tabla dinámica, va a ser mucho mejor, ¿ya? Va a ser muchísimo mejor porque ya cuando yo esté aquí ya va a reconocer mi tablita y podré crear mi tabla dinámica en una nueva hoja o en una hoja de cálculo existente, es decir, en una hoja que ya tengo creada aquí en mi Excel, ¿ya? Esos son los pasos. Ahora, no sé en qué parte le sale el error, estimada, pero volvamos a hacer. Recuerden que es el mismo archivo. Para todos es el mismo archivo, ¿ya? Cada uno de ustedes se descargó el mismo archivo y si hay algún error que no estamos, uno puede ser porque los pasos por ahí nos estamos equivocando. Y lo otro es que, como alguien mencionaba, ¿no? Puede ser un problema del Office. Cuando nos aparece un mensaje en la parte superior de nuestro programa que diga actualice su licencia, algo así, puede ser que por ahí se deshabilite algunas opciones. Pero hay que revisarlo bien, ¿ya? A ver, hasta aquí, más o menos, ¿cómo vamos, Yusmeli?
¿Vamos bien? Ujú. ¿Sí? ¿Ya? Ujú. Muy bien, Yusmeri. Ajá, si elijo otra hoja y me da la opción. Claro, cuando nosotros insertamos una tabla dinámica, nos da la opción de seleccionar otra en otra hoja nueva de cálculo, en una hoja nueva de cálculo o en esta hoja misma en la que estamos, ¿no? Yo seleccioné hoja de cálculo existente porque quiero trabajar en esta misma hoja. No quiero otra hoja nueva, que sí se puede, más adelante lo vamos a hacer. Yo quiero en esta misma hoja, le doy un clic y selecciono acá una celda que esté afuera de mi tabla. Una celda y clic y le doy en aceptar. ¿Ya? En aceptar y se va a crear esta tablita dinámica. ¿Ya? ¿Sí? Ajá, ya está. Ajá. Nazaret, a mí tampoco me sale, pero es con este archivo, porque tengo otros archivos y sí me permite. Qué extraño, la verdad, nunca hemos tenido problemas con el archivo porque me aseguro de que esté todo bien antes de compartirlo. ¿Ya? Úrsula me dice, a mí me sale bien. Fiorella me dice, la referencia del área de destino no es válido. Juana, ¿cómo eliminar la tabla 1? ¿A qué tabla te refieres, Juana? Natalia, descargado y guardarlo. Claro, ¿no? Está perfecto. Sugiero que guarden el archivo en una carpeta de su PC. También, ¿no? Pueden guardarlo ahí. A ver, Yusmeri, adelante. Bueno, yo mandé a abrirlo en una hoja aparte, ¿verdad? En otra hoja, no en la misma hoja. Y sí me da la opción que te aparece, que nos estás mostrando allí en la imagen, ¿verdad? Donde aparece el recuadrito que dice tabla dinámica para generar un informe, elija los campos de la lista de campos, me abre la opción a mano derecha de los campos de la tabla, donde está el buscador, los recuadros de país, máquina, vendedor, mes, cantidad y precio unitario. Pero me da esa opción cuando elijo otra página, otra hoja, perdón. Pero si me Ah, quedo ya. en la misma hoja, no me abre esa opción. Ah, puede ser, ¿no? Por ahí algún errorcillo. Pero sí, si le crea la tabla en otra hoja también, excelente, es válido, es lo mismo. Nada más que aquí la tabla lo estamos trabajando en el mismo lugar. Ujú. Si es en otra hoja, Entonces, excelente. Profesora, una pregunta. ¿puedo entonces yo continuar la Profesora, una actividad en pregunta. otra hoja? Sí, normal. Sí, no hay problema, Yusmeri. Ujú. Profesora, buenas noches. Una Excelente. preguntita, por favor. Buenas tardes, buenas noches, y Tamara, adelante. Mire, yo ya he creado mi tabla dinámica, y bueno, he estado practicando y tengo tabla dinámica 1 y tabla dinámica 2. ¿Lo puedo eliminar una de ellas? Sí, se puede eliminar una. ¿Cómo lo puedo hacer, por favor? Y ya. Para eliminar una tabla, la forma más fácil es buscando esta teclita. Bajemos la mirada, aquellos que tal vez han creado una tabla de más, por ahí queremos eliminarla. Es buscar la tecla suprimir o delete. Esta tecla suprimir o delete se encuentra aquí, en la parte superior. ¿Ven? Es una tecla chiquitita que dice suprimir o delete. Es la que nos permite eliminar. ¿Ya? Esa es una opción. Otra opción es también, a ver, como no tenemos datos todavía, me dice que vamos a eliminar, ¿no? Así que, miren, busco mi tecla suprimir o delete, me ubico en mi tabla dinámica 2, presiono mi tecla delete y dice, no podemos realizar este cambio de celdas seleccionadas, afectará a su tabla dinámica, le damos en aceptar y nuevamente presionas delete, a ver si es que no quiere eliminarse, ¿no? Ujú. Otra forma es desde acá, veamos, no quiere también. Déjenme ver. A mí sí me funcionó delete, pero por ahí probemos. Y ya está, una vez más. Sí, ¿no? Siempre se queda, se elimina, ahí dice, ¿no? Activar la lista de campos de la tabla, se elimina, pero a veces queda como un pequeño marquito.
A veces es así, ¿no? Tablas dinámicas. Igual si es que nos ha salido otra, lo que les recomiendo hasta que se elimine, porque a veces suele demorar un poquito, lo que les recomiendo es poder ir a la pestaña Insertar, tabla dinámica, y seleccionamos crear la tabla dinámica en una nueva hoja hasta que desaparezca esta. Le doy en aceptar, clic en aceptar. Miren, y en una nueva hoja, ahí se inserta mi tabla dinámica y trabajas mejor desde ahí también. Válido, ¿ya? Válido. Si por ahí no se me elimina, a mí generalmente sí me funciona cuando presiono delete o suprimir, pero en este caso no me quiere eliminar. Otra forma de eliminar es haciendo el anticlic o clic derecho, pero en este caso como no hay ningún dato, por ahí no me quiere, ¿no? No me quiere eliminar. Cuando le agrego datos, recién es mucho más fácil eliminar, así como han visto. Cuando ya tiene datos, es fácil deshacerse de ella. Pero cuando la tabla no tiene datos, entonces ahí como que un poquito se complica el eliminarlas. ¿Ya? Si es que tienen ese error, por ahora, para que no se compliquen, van a crear su tabla dinámica, pero en una nueva hoja, y ahí estará. Ya cuando tengamos un poquito más de conocimientos en tablas, más fácil será eliminarlas. ¿Ya? Cuando la tabla dinámica tiene algún dato, ahí es sencillísimo borrarla. Cuando está así vacía, es un poquito difícil. ¿Ya? Por ahora. Créense una tablita en una nueva hoja los que tienen ese problema. Cuando estamos aquí en una nueva hoja, no hay problema. La tabla dinámica es la misma, así trabajen en la misma hoja donde está su tabla origen o trabajen en una nueva hoja. Ahora es importante conocer los campos de una tabla dinámica. Cuando ya tenemos aquí la tabla dinámica en el costado, al lado derecho, tenemos los campos de una tabla dinámica. Aquí se darán cuenta que se muestran todos los campos de su tabla origen, ¿verdad? País, máquina, vendedor, mes, cantidad y precio unitario. Aquí se muestran todos estos campos. ¿Por qué se muestran, mis, ahí? Porque tu tabla dinámica nace de esta tabla origen. Por eso los campos se muestran aquí, para que tú muestres el reporte de esos campos. Ahora en la parte inferior tienes 4 áreas. El área de filtros, columnas, filas y valores. El área de filtros, como su nombre te dice, filtra. Te va a ayudar a filtrar la información de tu tabla dinámica por algún campo. Por ejemplo, si yo quiero filtrar por vendedor, podría arrastrar aquí mi campo vendedor. Si yo quiero filtrar por país, podría arrastrar aquí mi campo país. Ahora, ¿a qué se refiere el campo columnas? A mostrar la información en columnas. Es decir, si yo quiero país, si yo quiero mostrar mi campo país, aquí está el país. Arrastra el país a columnas y lo suelto. ¿Qué sucede? Mi información se visualiza en columnas. Australia, Brasil, China, Estados Unidos. Solamente es el orden en el que se muestra la información. En el área de columnas se mostrará los datos en columnas. Y las filas, se mostrará tu información en filas. Si arrastras país y lo llevas al área de filas, ¿qué sucede en tu tabla dinámica? Los países se muestran en filas. Australia, Brasil, China, Estados Unidos. Eso es. Acuérdate, columnas y filas solamente es la distribución de los datos. En columnas se muestran tus datos uno al costado del otro. Filas uno detrás del otro. ¿Ya? Filas y columnas. Y me dice el último área, valores. El área de valores es para los campos calculables, para realizar las operaciones. En este área de valores se ubicarán por defecto los campos con los que se pueden hacer algún tipo de operación. Por ejemplo, yo puedo llevar a valores país
tal vez podré multiplicar Venezuela por Perú entre Argentina, ¿no? No Tal vez. creo. No se puede, ¿no? Pero si yo arrastro al campo de valores cantidad, precio, IGD, montos, ahí sí, yo puedo hacer. Por defecto, aquellos campos que tienen el tipo de dato numérico se irán al área de valores. Pero también puedes arrastrar ahí datos de tipo texto. Para hacer alguna operación, no, para hacer un recuento, eso sí. Pero por defecto, siempre tus campos que guardan algún tipo de número, es decir, campos con los que se puede operar, se irán ahí al campo de valores. ¿Ya? Nada más eso. Esos 4 campitos y listo. Ahora sí, como yo no quiero país, solo era para el ejemplo, seleccionas país y lo arrastras afuera. Y ya lo eliminaste. Tu tabla está vacía. ¿Qué te pidieron en el informe? En el informe me dice cantidad de maquinarias exportadas en cada país. ¿Qué me pide la cantidad? ¿Tengo el campo cantidad? Sí, tú reconociste que vas a utilizar cantidad, máquina y país. Necesito mostrar, primero, pienso que los países. Para saber en qué países yo distribuyo. A ver, primero quiero los países. Mira que le das un clic, ni siquiera necesitas arrastrar. Solo le das un clic en el cuadradito. Vamos, dale un clic ahí. Clic y ya se activa. Ya se activa, mira, se va al área de filas. ¿Por qué no se va al área de columnas? Porque tablas dinámicas también busca que tu información se entienda mejor. Por eso se lo lleva al área de filas. Ya tengo acá el país. ¿Cuántos países tienes? Australia, Brasil, China, Estados Unidos. 4 países. 4 países a los que exportas. Quiero saber qué máquinas exporto a esos países. ¿Dónde está tu campo máquina? Aquí, dale un clic. Se volvió a ir a filas. Y aquí, mira cómo lo ordena. Por cada país, lista las máquinas. Por cada país, lista las máquinas. En Australia, cosechadora, fertilizadora, sembradora y tractor. Pero me dice cantidad, ¿cuánto? ¿Cuánto yo exporto a Australia, a Brasil, a China, a Estados Unidos? Me voy aquí a los campos de mi tabla dinámica y selecciono cantidad. ¿Por qué cantidad? Porque quiero saber cuántos, cuántas unidades. Me voy aquí y mire. Ajá, ya está aquí. ¿Cuántas maquinarias hemos exportado a Australia? 25. Entre los cuales son 11 cosechadoras, 3 fertilizadoras, 9 sembradoras y 2 tractores. En Brasil, 16. En China, 36. En Estados Unidos, 28. ¿Cuál es el país donde más exportamos? China. En China. ¿Pero qué maquinarias exportamos en China? En gran cantidad son las enfargadoras. Y en Australia, 25. ¿Qué máquina exportamos en mayor cantidad? Cosechadoras. Eso es lo bueno de tener los detalles, porque algunos me dicen, ¿por qué no solamente Australia y 25? ¿Pero 25 qué? 25 maquinarias. Por eso es necesario ese campo. Y lo mejor de todo es que tablas dinámicas muestra la información de tal manera que se logre comprender. Yo a través de esta tabla puedo indicar que Brasil es uno de nuestros países en donde las ventas han ido un poquito bajo, ¿no? Con las frutas hemos vendido un tractor. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Ahí tomas tus decisiones, ¿no? Esta es tu primera tablita dinámica. A ver, ¿qué tal? ¿Te salió?
¿Sí? ¿No? A ver, coméntenme. Ujú. Muy bien. ¿Listo? Sí, 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 todos. Tal cual, excelente, sí salió. Muy bien. Ahora, si se han dado cuenta, el campo cantidad es un campo calculable, ¿verdad? Porque almacena número. Y se ha ido automáticamente al área de valores. Tú solo le diste un clic y se fue al área de valores. Ese es nuestro primer ejercicio. Ahora sí vamos al segundo. ¿Qué te pide en el segundo ejercicio? En el segundo ejercicio te dice mostrar, me confundí aquí en una E. Mostrar las ventas totales de cada artículo por sede y segmentado por vendedor. Para analizar este ejercicio lo haremos hasta la coma. Hasta la coma. Mostrar las ventas totales de cada artículo por sede. A ver, paso número 1. La tabla origen tiene el formato de tabla sí o no. Ahora con seguridad me tienen que contestar. Esta tabla es una tabla que tiene el formato sí o no. A ver, los leo, los leo. No, 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 no. Eso. Muy bien. Ahora ya ustedes con seguridad dicen que no. ¿Por qué, Miss? Porque me ubico en cualquier celda y arriba no me sale esa pestaña adicional. Ahora, ¿cómo la cambiamos? ¿Cómo le damos el formato de tabla? Control Q. Presiona tu atajo de teclado Control Q. Mira, están cerquitas. Con estos dos deditos, Control Q. O con estos dos, Control T. Válido. Control Q. Ya está. Le das en aceptar. Ya es una tabla oficial. Tiene el formato de tabla. Ahora que ya lo transformé, identifico. Solo hasta la coma. El segmentado por vendedor, déjenlo, no tiene nada que ver con la tabla. ¿Ya? No toquen esto, solamente hasta la coma. Analizar. ¿Qué campos me ayudan a mostrar este informe? Las ventas totales de cada artículo por sede. Ventas totales de cada artículo por sede. ¿Cuántos campos voy a utilizar? 3, ¿no? A ver, los leo, los leo. Ajá, artículo, cantidad y sede. Total, artículo y sede. Muy bien. Mis 3, cuando me dice ventas totales, acá está el total que he vendido de cada uno. Significa que voy a utilizar ese campo. Pero los totales ¿de qué? De cada artículo. ¿Y dónde sé dónde están los artículos? ¿En qué campo? Aquí, artículo. Y te dice por sede. Es decir, ¿en qué sede? Lima, Bancay, Trujillo. Acá está, sede. ¿Viste? Total, ¿ya? Total de ventas de cada artículo por sede. 3 campos. Igual, vamos aquí dentro de tu tablita, pestaña insertar, tabla dinámica y vamos a crear en una nueva hoja. ¿Ya? Una nueva hoja de cálculo, le das en aceptar y se ha creado una nueva hoja. Ahora, en esta nueva hoja, ¿qué campos dijiste que te ayudaban? Total, artículo y sede. ¿Cómo vas a ordenar? ¿Qué campo es el que primero mostrarías? ¿Qué campo? ¿Total mostrarías primero el total? No tiene mucho sentido, ¿no? Mis artículos. ¿Y en cada artículo va a ir la sede? No, Miss. Debe ir de mayor a menor. Las sedes, que son las provincias, los departamentos donde está mi negocio. Y en cada uno de ellos que se liste los artículos.
Tenemos que ver la mejor manera en mostrar la información. No es solamente arrastrar por arrastrar los campos, es ordenarlos de manera que se entiendan mejor. Entonces aquí, ¿qué digo? Primero que se muestre las sedes. A ver, ¿en qué sedes tenemos nosotros nuestro negocio? Tenemos en 5 sedes. Arequipa, Cusco, Iquitos, Lima y Trujillo. ¿Qué artículos habremos vendido en esos diferentes departamentos? Me voy a artículo, le doy un clic en artículo y mire. En Arequipa, bolígrafos, portalápices, sede bolígrafos en Cusco, bolígrafos, portalápices y así. Pero necesito ahora la cantidad, el total en ventas. ¿Cuánto? Total de ventas, me dice. No me dice cantidad, sino total de ventas. ¿Cuánto vendimos? Aquí hay un total. Le das un clic y como es un campo calculable, como almacena montos de dinero, se va al área de valores. ¿Qué dice? Total. Suma del total y aquí te muestra. ¿Cuánto vendimos en Arequipa? 2039. En Cusco, en Iquitos, en Lima y en Trujillo. Y cada uno de esos artículos está especificado y con su monto total. Por ejemplo, en Arequipa vendimos más portalápices. Pero ahora sí yo les pregunto algo. Este campo que dice suma total, ¿está claro? ¿Tenemos tal vez algunas dudas? ¿Qué se podría hacer para mejorar este campo? Por ejemplo, yo veo, pues si es que tú me muestras así tal cual tu tabla, yo diría, ¿estás considerando el precio en soles o en dólares? ¿Esos son montos o solo son cantidades? ¿Qué tipo de dato es el que me estás mostrando? Te genera dudas. Uno, porque no tiene el formato de moneda. No sabes si yo te estoy hablando en soles o en dólares. Dos, no está expresado correctamente el monto de dinero. Esa es la expresión para cantidad, no para montos de dinero. Y cuando tú quieres mostrar el total, que es dinero, tiene que estar con su formato adecuado, ¿verdad? Vamos a ponerle, ¿ya? Vamos a ponerle. ¿Qué dicen por ahí? Ajá, cantidad, muy bien. Ajá, exacto. Ahora sí, cuando nosotros queremos mostrar, darle el formato, hay una forma sencilla. Yo sé que muchos aquí me van a decir, Miss, pero yo lo puedo hacer con el anticlick, lo puedo hacer desde el área. Hay varias formas. Ustedes eligen la mejor. Yo les muestro desde mi punto de vista cuál es para mí lo más fácil, ¿ya? Pero yo sé que ustedes también conocen otras formas de darle formato. Para darle formato a esta columna, lo que hago es hacerle doble clic en el encabezado. ¿Ven que ahí dice suma de total? Vamos, dale doble clic con confianza. Doble clic y se abre esta ventanita. En esta ventanita te dice que el encabezado se llama suma de total y puedes cambiarlo ahí. También te dice que por defecto la operación que se realiza en el área de valores es la suma. Siempre por defecto en el área de valores se hace la suma. Si quisieras hacer otra operación, cambias acá. Pero yo le quiero dar formato. Aquí hay un botoncito que dice formato del número. Dale un clic. Formato de número, dale un clic. Aquí te aparecen tus formatos. ¿Qué tipo de dato es este de aquí? Moneda. ¿Le vas a dar? Moneda. Hay fecha, hora, porcentaje, fracción. No, no es fracción, no es porcentaje, no es hora, es moneda. Clic en moneda y aquí te aparece el símbolo de tu país. Euros, soles, dólares, bolivianos. ¿Qué símbolo manejas? Me dice el euro, me aparece, pero no es mi símbolo, no es mi moneda. Te vas aquí, clic,
y lo cambias. Buscas, aquí está todos los tipos de moneda. El de Perú, que es el sol, está casi al medio. ¿Ven? Tu botoncito, esta barrita, bajas casi al medio y ahí está, ¿no? Español Perú. Clic en Español Perú y listo, ya se agrega. A otros por defecto ya les aparece Español Perú, ¿no? Varía según su zona horaria. En el mío está euros, ¿no? Por una configuración. Pero de ustedes debe aparecerles Español Perú o dependiendo en el país en el que están, les aparece su moneda. Le dan en aceptar y luego aceptar y listo. Ahora sí, es muchísimo más fácil entender. Yo sé que aquí me estás hablando de montos de dinero y sé en qué tipo de moneda estás indicando estos montos de dinero. Soles, euros, dólares. Muchas veces se ha llegado a confundir porque los datos no tienen el formato adecuado. Eviten eso. Muestren la información tan clara que nadie tenga dudas de qué tipo de dato es el que están mostrando. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué tal el formatito? Sencillísimo, ¿no? Ya me salió. Muy bien. Ahí está. Excelente. Ya lo puse, ya me salió. Eso me gusta. Ahora no terminamos ahí, porque el ejercicio 2 dice segmentado por vendedor. Y ya mostré los totales de cada artículo, pero ahora, ¿a qué se refiere segmentado por vendedor? Cuando tú escuchas la palabra segmentado, quiere decir filtro. ¿Filtro? Sí, filtro. ¿Qué es filtro? Mostrar la información por determinados campos. Y cuando te dice segmentado por vendedor, en otras palabras, te está diciendo filtra por vendedor. En esta tablita que acabas de crear, yo quiero saber quién es o qué trabajador ha realizado esas ventas. Por ejemplo, si yo tengo 5 trabajadores, quiero saber cuánto vendió Alejandro. Que me muestre Alejandro. Quiero saber cuánto vendió María. Y me muestre lo que vendió María. Para hacer un segmentador o un filtro, para esta tabla dinámica tienes que ubicarte en la tabla. Vamos. Ubícate en cualquier parte, pero dentro de tu tabla. Ahí donde te aparece tu cantidad de bolígrafos, ubícate en esa tabla. En la parte superior siempre te va a mostrar 2 pestañas. Diseño y analizar. Diseño y analizar. Desde la pestaña Diseño, realizas cambios visuales a tu tabla, como el color, el estilo y la información, el orden de la información en cómo se va a mostrar. Desde la pestaña Analizar, puedes realizar campos calculables, gráficos dinámicos, puedes actualizar, puedes cambiar el origen de datos, puedes insertar filtro o segmentación. Desde la pestaña Analizar, encontrarás el grupo filtrar. Ahí está el comando segmentar, segmentación. Que en otras palabras, ¿qué es? Filtro. Es como un embudito y ahí. Le das un clic en insertar segmentación y te sale esta ventana. Aquí te pregunta, ¿por qué campo quieres filtrar? ¿Por fecha? ¿Por sede? ¿Por vendedor? ¿Por artículo? ¿Cantidad, precio o total? ¿Por qué campo te han pedido filtrar? Vendedor. Entonces seleccionas vendedor. Le das un clic en vendedor y le das en aceptar. ¡Ay, qué es esto, Miss! Tu filtro. Amplías un poquito, porque está chiquito. Amplías un poquito. Ya está. Mira la cantidad de tus vendedores. Ana, Andrés, Carlos, Guadalupe, Javier, Jesús, Margarita, María, Pablo, Roberto y Rosa. Son tus trabajadores. ¿Y qué va a hacer tu jefe cuando quiera filtrar? Por ejemplo, si él quiere filtrar por Ana, le da un clic en Ana. Y esto es lo que vendió Ana.
1985. Si quiero saber cuánto vendió Guadalupe, clic en Guadalupe y es lo que vendió Guadalupe. Margarita, Roberto, Carlos, María, Rosa o tal vez Javier. Listo. Quiero mostrar mi tabla como estaba. Borras el filtro a través de este embudo que tiene la X. Clic ahí, tu tabla como nueva. Ese es el famoso filtro. Que también lo podías haber hecho por acá, por tu campo filtro. Pero es un poquito anticuado este filtro de acá, no me gusta. Te recomiendo esto a través de botoncitos. Es más fácil. Yo sé que por ahí les pasa por su mente. Y si quiero segmentar por 2 trabajadores, tal vez he hecho equipo. Quiero ver sus ventas de María y de Andrés. Y yo sé qué quieres. Quieres visualizar estos 2 trabajadores. Simplemente te vas aquí al costado, mira que hay unos checks. Esos te permiten hacer grupitos. Grupitos, quiero saber de las 5 mujeres, de los 5 varones, de los 2 trabajadores. Te permite también. Le das un clic aquí, clic, y esta pequeña opción te permite seleccionar varios. Ahora te está mostrando de todos, de toditos. Pero tal vez tú no quieres de Ana. Yo no quiero de Ana, tampoco de Rosa, ni de Javier. Bueno, tampoco Pablo, ni María, ni Margarita. Solo quiero de Andrés, Guadalupe, Jesús y Roberto. Los botones que están de color azul son los que estás filtrando en este momento. Los que están de color blanco no están aquí. La información que te muestra solo son de los que están de color azul. Ah, a mí sí, yo no quiero ni de Andrés, ni de Guadalupe, ni de Jesús. Solo quiero de Roberto, de Roberto, Pablo y Andrés. Ahí está. Si tal vez ya no quiero de ninguno de estos mis, yo quiero, solamente por ahí, ¿no? Tal vez yo quisiera solo por María y ¿quién más? María y Guadalupe. Ahí está, de las 2. Cuando terminas de filtrar, de mostrar la información que quieras, lo desactivas. Desactivas el seleccionador múltiple y borras el filtro. Y la información te vuelve a mostrar tal como está. Si quieres filtrar, clic en Jesús y te muestra solo de Jesús. Te muestra solo de Guadalupe. Te muestra solo de Pablo, borras el filtro y listo. ¿Vieron? Eso es segmentación de datos. ¿Ya? Ahí está. Control, 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 ¿no? Es así. Se puede hacer un resumen del filtro, como un resumen. Muestras aquí y te copias. Este es el filtro. Te copias y listo. ¿Ya? El resumen de datos. ¿Con resumen a qué se refiere? Especifíquenme bien. ¿Ya? Puede hacer un resumen de filtro. Ajá, ya está fácil, me dicen por ahí. Ya está, ¿no? Ahora sí, vamos al siguiente ejercicio. Que está sencillo. Sé que por ahí nos vamos a complicar porque tiene bastante texto, pero está sencillo, créanme. Aquí te dice, en una nueva hoja quiero hacer un reporte que muestre el promedio del importe. Ya no te dice el total, ojo, te dice el promedio. El promedio del importe sí. Te pide el promedio del importe para estos tipos de cuenta. Cuenta corriente, fondo de inversión y ahorro. Subdividido por sucursal y solamente de los clientes nuevos. ¿Qué me dice promedio del importe? Primero, te centras en importe. El importe es la cantidad total que ingresa en cada una de las cuentas. Ponte en el siguiente contexto. Tienes tu cooperativa. Tienes tu propia cooperativa.
Y en tu cooperativa tú creas diferentes tipos de cuenta, ¿no? Dentro de mi cooperativa puedes crearte ahí tu cuenta de ahorro, tu fondo de inversión, tu cuenta de vivienda, tu plan de jubilación, todo eso puedes hacer conmigo. Ahí está. Y esta es tu tablita. Aquí tienes sus códigos de cliente, la fecha, la sucursal, porque no solamente tienes en tu país ni en tu departamento, sino también tienes en otros lugares. Creciste tanto que tienes sucursales por diferentes lugares. Ahora, en cada sucursal tú manejas tus tipos de cuenta, ¿no? Corriente, inversión, ahorro, vivienda, etcétera. Algunos de ellos son clientes nuevos, ¿ya? Algunos son clientes nuevos y acá tenemos el importe. Por ejemplo, este cliente que es nuevo ha hecho un aporte de 15,000 soles a su cuenta corriente. Lo que yo quiero saber es el promedio de importe que manejamos para 3 tipos de cuenta. Corriente, fondo de inversión y ahorro. Subdividido por sucursal, es decir, el promedio del importe para mis cuentas por sucursal. A mí necesito 3, este tipo de cuenta y sucursal. Importe, tipo de cuenta y sucursal. Vamos a hacerla. Primero, tu tabla origen es una tablita normal. Control T o Control Q, le das el formato de tabla. Ya está. Siguiente paso, vamos a insertar la tabla dinámica. Me voy a la pestaña Insertar y selecciono Tabla dinámica. Clic en Tabla dinámica y vamos a seleccionar Nueva hoja de cálculo. En una nueva hoja. Le doy en Aceptar y mire. ¿Qué tengo que hacer, Miss? Me dice el promedio del importe para 3 tipos de cuenta por sucursal. Primero, ¿qué muestro? La sucursal. ¿En qué sucursales tengo mi cooperativa? Porque si yo primero muestro tipo de cuenta y después sucursal, no voy a decir corriente, cuenta corriente y Arequipa. Cuenta corriente, Cusco, no, al revés. En Arequipa tengo cuenta corriente, plan de jubilación, todo eso. ¿Veis? Primero las sucursales. Exacto. Clic aquí, ya se muestra. ¿Cuántas sucursales tienes? 5. Arequipa, Lima, Pisco, Tacna y Trujillo. 5 sucursales en 5 diferentes lugares. Ahora necesitas los tipos de cuenta, ¿no? A ver qué cuentas tienes en esas sucursales. Acá está tipo de cuenta. Clic. ¿Cuántos tipos de cuenta tienes? 6. No, 5, ¿verdad? 5. 5. Ahorro, corriente, fondo de inversión, plan de jubilación y vivienda. En este punto te pregunto, ¿te pide de las 5 cuentas? A ver, revisa tu ejercicio 3. Uy, solamente me dice mostrar solo corriente, fondo de inversión y ahorro. 3 cuentas. De las 5 que manejas, te pide solo 3. ¿Cómo hago? ¿Lo elimino? No. Realizas un filtro previo para mostrar solo las cuentas que te piden. Ahorro, corriente y fondo de inversión. Te vas aquí, vamos, a la cabecita, al encabezado. ¿Ves ahí un botoncito de filtro? Sí, ¿verdad? Chiquitito. Clic y aquí te dice, ¿quieres filtrar por sucursal? Se están mostrando todas tus sucursales, tus 5 sucursales. ¿En el ejercicio te dice que ocultes una sucursal? No. En el ejercicio me dice cuentas, que solo quiere ver 3, no menciona nada de sucursales. Aquí
donde te dice seleccionar campo, le das un clic y seleccionas tipo de cuenta. No filtrarás por sucursal, pero sí por tipo de cuenta. Así que seleccionas tipo de cuenta y cambia. Ahora te dice, te estoy mostrando tus 5 cuentas. ¿Quieres visualizar las 5? No, solo 3. Entonces desactivas aquí, clic. Mira que todo estaba activado. ¿Cómo desactivas? Haciéndole un clic en el primer recuadro. Clic, se desactivó todo. Ahora que está todo vacío, solo seleccionaré las que quiero visualizar en mi tabla. Ahorro, corriente y fondo de inversión. Plan de jubilación y vivienda no me interesa. Le doy en aceptar y listo. ¿Qué pasó? Uy, Miss, no se eliminar. Cuando tú haces un filtro de cabecera, lo que estás haciendo es mostrar la información que quieres y la que no, no es que se elimina, sino se mantiene en reserva, oculto, mientras visualizas la información que quieras. Vuelvo a repetir una vez más. ¿Cómo hice el filtro? Inicialmente, cuando tú te vas aquí al filtro, le das un clic. Aquí te muestra por sucursal, pero tú no quieres filtrar por sucursal. Cambias aquí el tipo de filtro. Quiero filtrar por tipo de cuenta. Clic y cambió. Ahora, aquí se va a mostrar todos. ¿Qué vas a hacer? Le vas a dar un clic en la primera casilla y se deshabilitará todas en un solo golpe. Y solo mostrarás las que quieres. Ahorro, corriente y fondo de inversión. Le das en aceptar y listo. Ya está. Pero Miss, me falta, pues falta. ¿Qué falta? El promedio del importe. ¿Cuánto de dinero se maneja en cada una de esas cuentas? ¿Mm? Te vas aquí a tus campos de tabla dinámica y aquí, qué campo me ayudará a mostrar el importe? ¿La fecha? ¿El código? ¿El cliente? El importe. Le das un clic acá y el importe, al ser un campo calculable, un campo que almacena datos numéricos, se va al área de valores. Y te dije acá, presta atención, ¿qué tipo de operación se realiza por defecto en el área de valores? La suma. La suma. Es por eso que aquí te sale el total, porque ahí se hace la suma previamente. Incluso en la cabecera te dice que te está realizando la suma del importe. Este es el total. Claro que le falta el formato, ¿no? A mí le falta el formato de moneda, no se entiende muy bien. Sí, cuando está así no se entiende. Cuando le das el formato de moneda y es más fácil comprender. Aquí te está mostrando el total. El total. Pero tú quieres el total, tú quieres saber cuánto manejas. No, tú quieres saber el promedio. ¿Cuál es el promedio de monto que manejamos? Para ese dato, para esa tabla, para ese registro de ventas, para ese registro de datos, quiero saber cuál es el importe que se maneja por estos 3 tipos de cuenta para cada subsede. No me pide la suma, está pidiéndome otra operación que es el promedio. Si quiero cambiar el tipo de operación, hay varias formas, pero yo lo hago por el encabezado. Le das doble clic en el encabezado, doble clic, te abre la siguiente ventana. Aquí te dice que se está realizando la suma. El tipo de cálculo que se está realizando es la suma. ¿Quieres hacer otro tipo de cálculo? Tal vez quieres un recuento. No, no quiero hacer un recuento, no quiero contar cuántas veces hay algo, no. ¿Quieres hacer el promedio? Sí. Tal vez quieres encontrar el máximo. No. ¿El mínimo? ¿No? ¿Quieres hacer un producto? ¿Una multiplicación? ¿Qué tienes para elegir? No, yo quiero hacer un promedio. Clic.
Le das en promedio, clic, y luego le das en aceptar. Ahora, ¿qué dice? Promedio. Ya no estás mostrando el total, sino el promedio. Cuando alguien te dice el promedio de estatura, el promedio de sueldo, es más o menos en promedio cuánto gana un trabajador. Y este es el promedio del importe que manejan en este tipo de cuentas. Le falta el formato, hubiéramos aprovechado, ¿no? Hace un momento, pero bueno, le das 2 veces clic, te vas a formato del número que está aquí abajo, clic, eliges moneda, tu tipo de moneda, y le das en aceptar, aceptar y listo. ¿Ves que se entienden mejor los datos cuando tú le das el formato adecuado? En promedio, en la sede de Arequipa, tu importe es de 7,758. Para los 3 tipos de cuenta, en ahorro, 7,641. Corriente, 7,916. Y en fondo de inversión, 7,723. Te das cuenta que la cuenta corriente maneja un poquitito más, casi 8,000. Qué bonito, ¿no? Y ahí está, en Lima, en Pisco, en Tacna y en Trujillo. A ver, coméntame, ¿hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te salió? Se le pone moneda, claro. Estás mostrando el promedio y el promedio son montos de dinero. Ajá. Adrián, entendation. Muy bien. Ahora sí, ¿qué le falta ahí? ¿Terminaste? No, no terminaste todavía. Ya estabas feliz, ¿no? Pero no. ¿Qué falta? Te olvidaste la coma. ¿Qué dice acá? Solo de los clientes nuevos. ¿Qué estabas mostrando hace rato? De todos. Aquí está. Antiguos y nuevos. Esto es en general. Pero te dice solo los clientes nuevos. Los que recién se han incorporado a nuestra cooperativa. ¿Cuánto manejarán? ¿Cuánto manejarán? A ver. Puedes hacerlo con filtro acá. ¿Quieres probar cómo es trabajar con filtros de campos? Te voy a enseñar. Te vas a dar cuenta que no te va a gustar. Quiero hacer un filtro por acá. Ya no quiero hacer por segmentador. Voy a hacer un filtro por nuevo cliente. Tomas a nuevo cliente, lo arrastras al campo de filtro. Tomas nuevo cliente y lo arrastras al campo de filtros. ¿Qué sucede? ¿Te parece un botoncito, algo bonito por ahí? No. ¿Dónde está el filtro? Acá arriba. ¿Ves que se ha creado un nuevo encabezado? ¿Vas a filtrar por nuevo cliente? Sí, no, te dice. Sí, quiero por clientes nuevos. Sí. Le doy en aceptar y este sería. Este es el filtro que te muestra desde los campos de tabla. No, no se ve bonito, ¿no? Es que feo. Agarras, lo botas. ¿Qué vas a hacer? Te ubicas dentro de tu tabla, te vas a la pestaña Analizar. Recuerda, estás dentro de tu tabla, te vas a la pestaña Analizar y seleccionas Insertar segmentación. Clic. ¿Y por qué campo te he dicho que filtres? Por nuevo cliente. Seleccionas nuevo cliente, le das en aceptar y ya está. Uy, ya está acá mi botoncito. Ahora sí, si tu jefe te dice, yo quiero saber cuánto es el promedio del importe de los nuevos clientes. ¿Es nuevo cliente? Sí, ahí está. Jefe, este es el importe de los nuevos clientes. Y de los antiguos, los que no son nuevos clientes, pones en no. Y esto es el promedio del importe de los clientes antiguos, que según esta tablita manejan un importe superior, un promedio de importe superior que los clientes nuevos. ¿Viste? Ahí está. ¿Ya tienes acá? Ya tienes acá, miren. Tienes acá el filtro.
por cliente nuevo y por cliente antiguo. Yo no quiero leer, ya está. Si me dice por cliente nuevo, sí, y listo. ¿Vieron? ¿Qué tal? Sencillo, difícil, es mucho mejor, ¿no? Es mucho mejor. ¿Ya? De nuevo, Miss, este se llama filtro, ¿ya? Esto no es botón de control, es filtro o también segmentador. Borramos, borramos. ¿Y cómo lo saqué? Desde acá. Te ubicas dentro de tu tabla, en cualquier celda dentro de la tabla. Pestaña analizar, acá arriba voy a hacer un zoom, pestaña analizar y seleccionamos segmentación de datos. Se van a dar cuenta porque es un embudito, como un embudito así. Le damos un clic y aquí, en esta ventana, te está preguntando, ¿quieres filtrar? ¿Por qué campo? ¿Por fecha? ¿Código de cliente? ¿Sucursal? ¿Tipo de cuenta? Nuevo importe o nuevo cliente. Clic, ahí está. Le doy en aceptar y listo, ya se insertó aquí mi segmentador. ¿Listo? Así de sencillo. Ahora sí, tarea para la casa. Claro que sí. Excel es práctica. Práctica, práctica. ¿Cuál es la tarea? El ejercicio 4. El ejercicio 4 es para ustedes. Quiero que realicen el reporte de el monto total de los productos según el mes y segmentado por vendedor. Quiero que realicen este ejercicio en su casa. Y conmigo realizaremos campo calculado. Tienen que hacerlo. La siguiente, vamos a trabajar en el mismo archivo, así que por favor, háganlo. A modo de practicar, realicen este último ejercicio y lo que es campo calculado lo hacemos conmigo la siguiente sesión. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta aquí? Practiquen, recuerden, la práctica hacia el maestro. Y Excel es 100% práctico. ¿Ya? Así que por favor, tarea para la casa. No voy a revisar, pero sí es para ustedes. ¿Ya? Muy bien, estimados. No se retiren porque ahí me dijo Andrea de que va a sortear un certificado gratis para todos y cada uno. Mucha suerte. Ajá, la pregunta del día sábado me hizo una masterclass donde se grabó. Ah, ya. ¿Quién estuvo a cargo del sábado? Jeremy, no. Estaba Dasayet, ¿no? Dasayet, déjenme buscar su número, les paso para que se comuniquen con él, ¿ya? Muy bien, gracias, quédense, les dejo en compañía de Andrea, gracias Andrea, te doy el pase, chao, chao, hasta la próxima, hagan la tarea, por favor. Muchas gracias, compañera. Bien.